Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? El día de hoy pues nos corresponde ver la temática de funciones lógicas, pero a partir de su implementación física, es decir, todas sus características concernientes a funciones y características físicas de las compuertas lógicas, es decir, cómo se realiza su implementación y directamente los parámetros que rigen el funcionamiento de estos dispositivos cuando entran en operación o en funcionamiento con circuitos de tipo digital. Hemos visto las diferentes compuertas lógicas o la diferente gama de compuertas lógicas, pero es necesario estudiar algunas de las características acerca de la implementación real. Propiamente, pues el ejercicio está más orientado en el desarrollo y análisis de los parámetros utilizando instrumentos de medición, es decir, obtener características a partir de voltajes de entrada y voltajes de salida, además de visualizar o tomar nota acerca de cada uno de los parámetros correspondientes a la velocidad de propagación o bien conocido como los tiempos de retardo, los factores de cargabilidad, es decir, el número de compuertas o número de elementos que es capaz de sostener otra compuerta, en este caso digital, tanto a la entrada como a la salida. Bien, entonces para ver estos conceptos a nivel de la guía, como los explica la guía, primero hay que abordar el concepto de lo que es una familia lógica. Ya propiamente aquí pasando pues a la parte de la explicación. Bueno, antes de abordar la parte de lo que son las familias lógicas, entonces vamos a definir el concepto de un circuito integrado o de la palabra IC. Pues directamente en un circuito integrado es donde se tiene toda la colección de resistencias, diodos y diferentes transistores. Directamente, los transistores son lo que nos va a determinar la familia lógica de las compuertas o de los circuitos integrados. Tenemos una división entre dos familias lógicas. La primera es la familia TTL y la segunda es la familia CMOS. Más adelante ampliaremos acerca de los conceptos de esas dos familias o tecnologías de implementación. En general, pues en un circuito integrado lo que encontramos es una pieza o un sustrato que está implementado en material de silicio. Esa pieza o sustrato implementa diferentes circuitos que implementan una función o una compuerta lógica digital. Directamente, pues el chip debe estar protegido por un encapsulado que bien puede ser de plástico o de cerámica, cuyo propósito es proteger el sustrato y directamente actuar como un elemento aislante. Además tenemos unos conectores o terminales que van a permitir integrar el circuito integrado con otros dispositivos de tipo electrónico, digital o con otra funcionalidad. La manera en cómo se encuentran los chips de silicio o los sustratos ya directamente implementados es en el encapsulado. Entonces este es el encapsulado conocido como DIP o encapsulado de plástico, cuya característica es que externamente tenemos una serie de terminales. Esos terminales tienen una serie de funciones y directamente hay que visualizar la hoja de datos para interpretar o saber configurar la interconexión de dichos pines de conexión.
Esos pines de conexión tienen diferentes propósitos: alimentación del integrado, entrada de señales o salida de las señales, es decir, entradas, salidas, y otras funciones que en este tipo de circuitos integrados específicamente para compuertas digitales son muy sencillos y tienen una función muy particular. Estos chips pues son, o estos encapsulados son de los más comunes y más populares y tienen esta característica física. Realizando o mirándolos desde una vista superior, entonces el chip tiene dos indicadores. El primer indicador es una muesca, es decir, directamente en el material tenemos una muesca o un cambio en cuanto a la forma del empaquetado y se tiene un pequeño punto indicador. Ese pequeño punto indicador que se encuentra en esta zona del encapsulado lo que nos permite identificar es desde dónde empieza el conteo del número de los pines. Es decir, cada uno de los pines o de las terminales tienen una numeración. Y es importante identificarla a raíz de que la hoja de datos o la especificaciones de estos componentes me relaciona qué tipo de función o qué tipo de señal tiene que tener cada uno de estos terminales. Por lo general, hablando de circuitos integrados de compuertas lógicas, los terminales número 7 y número 14 están encargados de la polarización del circuito integrado, es decir, necesariamente esto tiene que ir conectado a una fuente de voltaje. Los demás pines se utilizan como entradas o bien salidas del componente. Una manera básica de identificar el orden de numeración es identificar el punto y visualizar o recorrer, hacer un conteo en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta llegar al número final. De esa manera podemos darnos una idea mejor acerca de la configuración externa del circuito sin necesidad de recurrir a una hoja de datos. Más sin embargo, es muy importante determinar o indagar la hoja de datos para saber exactamente cómo es la estructura interna o cómo se distribuyen todas las compuertas lógicas en el integrado. Como se comentaba, entonces el encapsulado DIP o encapsulado dual en línea, pues contiene dos filas en cuanto a terminales, y esas terminales se enumeran en sentido contrario al de las manecillas del reloj para hacer la identificación desde el primer pin hasta el último de los pines. Como les decía, es el encapsulado más utilizado en cuanto a diferentes circuitos digitales, pero no solamente se utiliza en la implementación de circuitos digitales o compuertas lógicas, es decir, diferentes componentes, ejemplo, hablando de circuitos un poco más complejos como multiplexores, decodificadores, contadores y diferentes aplicaciones, comparadores, multiplexores análogos, resistencias, transistores, diferentes tecnologías o diferentes componentes las podemos encontrar en este tipo de encapsulado, que es uno de los más populares. No solamente estamos limitados a trabajar con circuitos digitales, sino tiene una amplia gama de aplicaciones en lo que concierne a la electrónica. Cuando hablamos de los circuitos integrados digitales, también hay que tocar el tema de la complejidad o de la escala de complejidad de los circuitos. La escala de complejidad hace referencia al número de compuertas que constituyen cada uno de los chips. Entonces se conocen las siguientes escalas de acuerdo a ese número que integran los chips. Tenemos los desde
integración a pequeña escala, es decir, utilizan menos de 12 compuertas. Mediana escala MSI de 12 a 99 compuertas. A gran escala LSI de 100 a 9999 compuertas. Las escalas siguen aumentando hasta un gran número de compuertas, o una gran escala que tiene un número de compuertas considerable, que es la GSI y la ULSI, donde tenemos más de 1 millón de compuertas. Las escalas pequeñas por lo general están constituidas por los circuitos integrados o algunos dispositivos lógicos programables que internamente tienen pocas o pocos arreglos en cuanto a compuertas. Dentro de esta escala de integración grande ya encontramos otro tipo de dispositivos un poco más robustos. Dentro de ellos se encuentran los sistemas embebidos, las tarjetas electrónicas, como ejemplo microcontroladores como el Arduino, microprocesadores propiamente como la Raspberry Pi o sistemas digitales propiamente como FPGAs. Trabajan en esta gran escala o giga escala. Es donde se encuentra la mayor cantidad de componentes a nivel de compuertas por chip. Cuando vamos a hablar de las tecnologías o de las familias de implementación de fabricación de cada una de las compuertas, entonces tenemos dos grandes grupos. El primer grupo está constituido por la familia lógica TTL. La familia lógica TTL, o bien conocida como lógica de transistor-transistor, implementa compuertas lógicas utilizando transistores bipolares. Un ejemplo de la implementación de un circuito digital utilizando dichas compuertas es este circuito donde se utilizan transistores bipolares NPN, resistencias y algunos diodos. En particular, este integrado, o bueno, este circuito está implementando la función lógica o el circuito inversor TTL estándar. Es decir, que acá donde se encuentra el pin de entrada, si se ingresa un valor de voltaje considerado alto, podremos obtener a la salida un valor considerado bajo. Y de igual manera un valor en bajo en la entrada A. Deberíamos observar en la salida un valor en alto en la salida Y. Revisando el circuito en cuanto a funcionamiento, cada uno de esos transistores funcionan en los estados conocidos como corte y saturación. Entonces, en un estado considerado bajo, es decir, 0 voltios o directamente una conexión a tierra, lo que vamos a tener en cada uno de estos circuitos son estados tanto de saturación como de corte. Y al observar la salida directamente como, por ejemplo, este transistor está trabajando en corte, casi observaríamos la salida, una salida muy parecida a la del voltaje de entrada, es decir, al voltaje de alimentación. Es decir, que para una señal de entrada de 0 voltios tenemos una salida de 13,47 voltios. Es decir, es una señal que podríamos decir que es invertida. Para el caso contrario, es decir, si estamos teniendo un valor de voltaje considerado alto a la entrada, justamente en este punto, de igual manera entonces los transistores van a trabajar en los estados de corte y saturación. ¿Cómo se observa entonces directamente en este circuito en particular? La salida en este caso, ejemplo, es de 16,93 milivoltios. Es decir, que para una entrada de 14 voltios tenemos un valor de 17,93 milivoltios. Y lo que está pasando es que el voltaje, entre comillas, se está invirtiendo o se está invirtiendo este valor de alto a este valor en bajo. Estos elementos a nivel de implementación de compuertas lógicas por lo general no trabajan en la zona de amplificación o la zona lineal que nosotros conocemos. Directamente ellos trabajan en la zona de corte o saturación. La otra familia importante en la implementación de compuertas lógicas es la familia CMOS. Entonces la familia CMOS directamente traduce
semiconductor metal óxido complementario. Los transistores que se trabajan en esta implementación, los más importantes son los de canal P y los de canal N como elemento principal. La implementación de un circuito inversor, pero de tipo CMOS, corresponde a la topología que se observa en pantalla. Es la combinación de un transistor de tipo o de canal P, de un MOSFET de canal P y de un MOSFET de canal N. Directamente, pues tenemos una implementación a nivel de los dos transistores. Vamos a ver a continuación cómo funcionan estos transistores a nivel de la aplicación de niveles de voltajes tanto en alto como en bajo. Cuando estamos trabajando con puertas o bueno, dispositivos discretos CMOS, vamos a considerar un estándar lógico. Entonces el estándar lógico nos define bajo qué rangos o qué niveles en cuanto a los voltajes de entrada pues, se consideran óptimos o aceptables. En este tipo de familia, desde 0 a 1.5 voltios se puede considerar o se puede hablar de un 0. Mientras que desde un 3,5 voltios a 5 voltios consideramos un valor en alto o un nivel, llamémoslo representado como un 1 binario. Obviamente realizando la codificación en su contraparte binaria. También se tiene una escala en cuanto a los niveles CMOS aceptables para las señales de salida. Este tipo de circuitos a nivel de CMOS son mucho mejores que los transistores bipolares. Es decir, a nivel de un nivel en bajo a la salida, eso representa un valor de 0 voltios, 0,05 voltios. A nivel de un valor en alto, pues representa un valor de 5 voltios o 4.95 voltios. Son valores de voltaje bastante cercanos, bastante pequeños. En cuanto a los tipos de transistores, para entender un poco mejor el funcionamiento a nivel de implementación, pues se tienen dos tipos. El de canal N y el de canal P. Hay diferentes representaciones a nivel de la simbología. Esta es una simbología que normalmente también se utiliza. No se muestra la flecha correspondiente, bueno, de los canales, pero directamente se puede trabajar así. Tenemos un dispositivo con 3 conexiones. Como ustedes recordarán, pues tenemos la fuente, la puerta y el drenador para cada uno de ellos. Y estos son los símbolos eléctricos dependiendo del tipo de canal. Es canal N o canal P. Fíjense acá en la representación del transistor o el MOSFET del canal P. Estos transistores también, al igual que los transistores BJT, trabajan tanto como amplificadores como interruptores, pero en la implementación de un circuito digital se deben utilizar como interruptores. Ejemplo, estos transistores de la familia MOSFET dependen de los valores de entrada para comportarse como un buen o como un mal interruptor. Es decir, en la puerta se va a tener un voltaje de control. Ese es el equivalente. También tenemos el voltaje de entrada y dependiendo de ese voltaje de entrada podemos hacer un aproximado, un circuito equivalente de lo que vendría a ser el comportamiento de un MOSFET a nivel de la circuitería digital, que es como se muestra acá. Básicamente es un interruptor que está controlado por un voltaje de control. Ese voltaje de control va a gobernar este equivalente o este circuito equivalente de un interruptor que se puede abrir o que se puede cerrar. ¿Qué pasa con el transistor MOSFET de canal N? Tiene una característica importante. Este transistor transmite bien los valores considerados en bajo, es decir, 0 voltios,
pero no transmite también los valores que son considerados altos, o es decir, 1. Entonces se presentan estas 4 situaciones. Directamente aquí tenemos conectado en el gate 1 voltio. Directamente también tenemos acá un voltaje pues de 0 voltios o un 0. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta combinación? Es como si el MOSFET transmitiera muy bien o bien quedara en circuito, se cerrara acá el circuito, es decir, este 0 perfectamente se transmite acá. Otra situación es esta de acá, cuando el voltaje de control es 0 voltios, el comportamiento es completamente diferente. Entonces ya el MOSFET no queda en cortocircuito, es decir, acá cerrado, sino queda con un circuito abierto a nivel de este extremo. Otras situaciones que se pueden presentar es cuando se tiene un voltaje de control de 1 voltio, pero queremos transmitir un 1. O bueno, acá un 1 y aquí un 1. Entonces, no se transmite muy bien y tenemos un voltaje que es inferior a 1 voltio. ¿Sí? Es un voltaje indeterminado o que no es consistente con el que estamos transmitiendo. En esta otra situación vamos a tener un nivel lógico de 0 y vamos a transmitir un nivel lógico de 1. Lo que va a suceder es que al realizar esta conexión vamos a obtener como equivalente un circuito abierto. Entonces el transistor MOSFET de canal N transmite muy bien estos valores que están en nivel lógico bajo. Analizar ahora el transistor MOSFET pero de canal P. Entonces su funcionamiento es casi complementario, es decir, este transistor transmite muy bien los niveles lógicos que están en 1, pero no transmite también los niveles lógicos que están en 0. Ejemplo, esta situación. Entonces ahora tenemos un voltaje de control de 0 voltios y se quiere transmitir, ejemplo, un nivel lógico alto. Perfectamente ese nivel lógico se transmite bien, es decir, esto se comporta como un circuito cerrado, un cortocircuito, llamémoslo así. La misma situación, pero ahora con un voltaje de control de 1 voltio nos genera un circuito abierto, es decir, se abre acá el, el equivalente del interruptor. Para transmitir un nivel lógico de 0 voltios, pero con un voltaje de control de 0 voltios, ocurre una situación parecida al caso anterior. No se transmite muy bien porque este valor de salida va a ser un poco mayor a 0 voltios. Entonces, no se considera un funcionamiento adecuado. Y tenemos la subsiguiente situación en donde tenemos un valor de voltaje o de nivel lógico de control de 1 para transmitir un valor de 0. En esta situación lo que ocurre es que nos vamos a encontrar con un circuito abierto. Ambos transistores, entonces, como se observa, tienen un comportamiento muy similar, bueno, es complementario. Cuando hablamos del inversor CMOS, como el que veíamos anteriormente, esta es la topología del inversor CMOS. Entonces, un transistor MOSFET de canal P y un transistor MOSFET de canal N. Ejemplo, entonces para ver el funcionamiento del inversor CMOS, pues tenemos dos voltajes de entrada. Un voltaje de entrada con un nivel lógico bajo y uno con un nivel lógico alto. Si tenemos un nivel lógico bajo, entonces el nivel lógico alto directamente pues va a llegar a cada una de las líneas de control o de las compuertas de cada uno de los transistores. Ejemplo, entonces para este inversor,
El 0 que está aquí, lo que va a hacer es que en esta parte del circuito no se transmita muy bien este 0. Entonces, como no se transmite muy bien este 0, este extremo, es decir, en este caso el drain, va a quedar abierto. Y solamente quedaría este circuito que está acá, o bien el que se observa aquí. Este 0 voltios en la línea de control me va a generar un circuito cerrado y este 1, por lo tanto, sí va a transmitirse muy bien. Ahora veamos la situación contraria, es decir, cuando tenemos un voltio en el voltaje de entrada. Entonces, recordando la situación, este 1 voltio se transmite tanto acá, bueno, como acá. Con el transistor PMOS, 1 voltio en la línea de control no me transmite muy bien este 1 voltio, es decir, se comporta como un circuito abierto y queda descartado este transistor. Pero al llegar este 1 acá, sí se transmite muy bien en el transistor de MOSFET de canal N, es decir, se comporta como un cable acá, bueno, como un cortocircuito, y este 0 se transmite al voltaje de salida. Lo que se acabó de observar es la implementación de un pequeño inversor CMOS con transistores de tipo MOSFET, tanto de canal N como de canal P. Ya propiamente recordando, pues esta sería la tabla de verdad y su equivalente en cuanto a un circuito digital. Es decir, un valor lógico en bajo implica tener una salida de un valor lógico en alto y un valor lógico en alto en la entrada implica tener un valor lógico bajo en la salida. La representación a nivel de la lógica, bueno, de la implementación con un circuito implementado con transistores para un inversor, pues corresponde a este arreglo. Otros ejemplos. La compuerta NAND es una de las compuertas más fáciles de implementar con este tipo de tecnología hacemos. Veamos algunos ejemplos. Este es el arreglo típico de la compuerta NAND. En la compuerta NAND tenemos 2 entradas y acá tenemos 4 combinaciones. Un voltaje de entrada, asumiendo estos dos valores, un voltaje de entrada en alto, 1, un voltaje de entrada 1 en alto y un voltaje de entrada en 2 en alto. Tendríamos que tener un voltaje de salida acá en bajo o en 0. Haciendo el ejemplo, acá tenemos un valor de 1, acá tenemos un valor de 1, entonces tenemos un valor de 1. Este 1 y este 0 que está acá, pues directamente me permiten transmitir muy bien este 0 directamente a la siguiente terminal de este MOSFET. Ahora, un 1 y otro 0 acá, pues me permite transmitir muy bien ese 0 a este extremo del MOSFET. Es decir, aquí tenemos un valor de 0. Pero acá como tenemos un 1 y acá también tenemos un 1, transmitir este 1 no se va a lograr porque vamos a obtener un equivalente de corto de circuito abierto. Entonces queda abierto acá y abierto acá. Por lo tanto, el 0 que logramos transmitir muy bien desde GND se transmite hasta la línea del V sub out y tenemos un valor de 0 voltios. Las otras condiciones es que si por lo menos uno de los interruptores, bueno, conectados en paralelos, en este caso, bueno, por lo menos uno de los valores de entrada Vin o Vout se encuentra con un valor diferente a 1, es decir 0. Entonces, en la situación en que los dos voltajes de entrada sean 0 y 0 voltios, entonces ya desde este punto, este 0 no me permite transmitir muy bien este 0 y esto queda abierto. Entonces, esta parte del circuito no la tomamos en cuenta. Un 0 acá y un 0 acá me permiten transmitir muy bien este 1 y acá ese mismo 1. Entonces, obtenemos un voltaje de salida de 1. Analizando otra combinación, ejemplo, Vin 1 es igual a 1 y Vin 2 es igual a 0. 0 de control transmite muy bien este 0
perdón, este 0 no transmite muy bien este 0 de acá, entonces esta parte del circuito queda desconectada. Este 1, o bueno, suponiendo que aquí hay un 1 y acá hay un 0, este 0 de control no me permite transmitir muy bien este 1, entonces queda directamente abierto, pero aquí este 1 este 0, bueno, aquí nos queda un valor de 0. Este 0 en la compuerta de control sí me permite transmitir muy bien este 1, pero el 1 que tenemos acá no me permite transmitir el 1 voltios de acá, entonces esto queda desconectado y directamente tendríamos el paso de 1 voltio. Lo mismo ocurriría en la situación contraria, es decir, si esto es 0 y esto es 1. Este 1 de aquí me permitiría transmitir este 0 muy bien, pero al tener un 0 acá, esta parte del circuito queda desconectada. Ahora, un 1 acá no me permite transmitir un voltio acá, o un estado de 1 en alto, pero un 0 en Vin2 sí me permite transmitir un voltio efectivamente acá en el Vout. Entonces, por lo que tendríamos, de acuerdo a ese comportamiento, esta tabla de verdad, que corresponde a la compuerta de tipo NAND. Únicamente para dos valores que se encuentran en 1 y 1 a la vez, ahora tenemos un valor de 0 voltios. Sin importar cualesquiera de los valores que tomen acá las entradas, con que solamente uno de ellos sea 0, 0 o 0, pues ya tenemos un valor en alto, un estado lógico que consideramos alto. A partir de este repertorio, o que se conoce como componentes de catálogo, a partir de estos elementos ya se podrían implementar las diferentes compuertas lógicas que hemos venido estudiando. Entonces, compuertas NOR, compuertas NAND, AND, etc. A nivel de implementación o de tecnologías, es más fácil implementar una compuerta de tipo NAND porque tiene menos transistores o utiliza menos transistores MOSFETs que una compuerta AND. Y otra característica es que la NAND se considera una compuerta de tipo universal. Es decir, podemos implementar la amplia gama de funciones o compuertas lógicas. Todos esos componentes que se observan en detalle. Propiamente ya, pasando a explicar lo que es una familia lógica, que es uno de los conceptos que muestra la guía, pues las familias lógicas hace referencia a la tecnología de implementación en cuanto a los circuitos integrados digitales, que pues se debe utilizar para implementar todas las puertas lógicas básicas que se han visto. Entonces, las operaciones lógicas NOT, AND, OR, NAND, NOR y OR exclusiva, tanto para la familia lógica CMOS como para la TTL, son las mismas. Es decir, independientemente de la tecnología de los circuitos integrados que se utilicen, podemos decir que una compuerta AND tiene la misma función lógica cuando se implementa tanto con una tecnología CMOS o TTL. La familia lógica nos agrupa todos los dispositivos digitales que comparten diferentes características, es decir, en cuanto a la fabricación y tienen un estándar en cuanto a los valores o el comportamiento de las señales de entrada y de salida. Entonces, se dice que entre las familias lógicas deben ser o deben tener una compatibilidad. Esta compatibilidad se referencia a la interconexión que se realiza con los circuitos integrados. Pues es una interconexión sencilla, pues de acuerdo al gráfico que se observó de los circuitos integrados, la única configuración que se requiere es la interconexión de cada uno de los terminales y por lo general pues no se requiere de etapas adicionales de acoplamiento, siempre y cuando, por ejemplo, las señales de entrada requieran algún tipo de acondicionamiento, ejemplo,
Si viene una señal directamente tomada de algún tipo de sensor que trabaja con un nivel de voltaje que no soporten las compuertas o bueno, el circuito integrado, es necesario hacer un acondicionamiento tanto a sus entradas o bien a las salidas si se va a manejar un elemento conocido como actuador. Es un actuador, hace referencia a un elemento que requiere un consumo de corriente de potencia considerable, por ejemplo un motor, una bombilla eléctrica que necesariamente requiere o un circuito de acondicionamiento. Las características más importantes en cuanto a este tipo de sistemas digitales. El primero y uno de los más importantes, la velocidad. La velocidad nos mide qué tan buena es la compuerta a nivel de, a nivel de cómo responde cuando tenemos un cambio de voltaje en la entrada y visualizar ese mismo cambio a la salida. Es decir, qué tan rápido responde, qué tan rápida es la respuesta de la salida del circuito digital cuando cambiamos un valor lógico a las entradas. Directamente en este parámetro de velocidad, pues se, se, se explica, o bueno, es el más importante son los tiempos de retardo de propagación de la compuerta. La disipación de potencia, entonces la cantidad de corriente o potencia que consume cada uno de los elementos del circuito digital en operación. La confiabilidad, pues hace referencia a ejemplo por qué tanto tiempo es posible utilizar la compuerta de acuerdo a las especificaciones del fabricante sin tener ningún inconveniente, ejemplo, degradamiento de las señales de voltaje o mal funcionamiento. Normalmente se conoce como vida útil o periodo útil del servicio de un circuito digital. Entonces, todos los circuitos digitales tienen especificado ese tipo de parámetro en cuanto a funcionamiento. El fabricante tiene que asegurar ese tipo de confiabilidad. Y bien importante, la inmunidad al ruido. Entonces, ¿qué tan sensible es el circuito digital a señales que se consideran ruido? Entonces puede ser el ruido electromagnético, señales aleatorias de ruido o señales pequeñas que pueden degradar también o contaminar las señales de voltaje con las que se trabaja en la compuerta lógica. Es otro de los parámetros que se deben considerar. Pues, de acuerdo a la familia lógica TTL o la de transistor, lógica transistor, eh, fue una de las primeras familias, por lo menos pues ya en funcionamiento o en desarrollo, pues lleva más de 30 años. Y esa fue la primera serie en cuanto a circuitos integrados que se han empezado a utilizar en diferentes aplicaciones. Con el paso del tiempo, pues esta familia lógica ha sufrido modificaciones en cuanto al desarrollo de diseños nuevos, es decir, buscar mejores desempeños en cuanto a velocidad de propagación, disipación de potencia, respuesta de la compuerta y se han buscado diferentes mejoras. Entonces, todos los circuitos de la familia lógica TTL, por lo general, bueno, a nivel, por ejemplo, de la familia lógica CMOS, también utilizan este número identificador que es el número 74. Hace referencia al estándar o al número de identificación que utilizan las compuertas lógicas a nivel de circuitos integrados. Como ya se vio entonces, pues la tecnología TTL trabaja con este tipo de circuitos, NP, NP, PNP. Propiamente, pues es una tecnología bastante antigua y una de las más populares. Fue introducida por este fabricante, Texas Instruments, en los años 1964. Es decir, se lleva por lo menos más de 40 años trabajando con este tipo de tecnologías. Y esta tecnología, pues precisamente surgió casi una década después del descubrimiento del transistor, eh, BJT y de los transistores de efecto de campo. Entonces, el siguiente paso fue prácticamente la implementación de circuitos integrados utilizando las tecnologías basadas en transistores. Luego tenemos la familia lógica CMOS. Entonces, como se había dicho, semiconductor metal óxido complementario.
que trabajan con los transistores de efecto de campo. Pues tanto las familias CMOS y TTL pues solamente difieren en el tipo de componentes de circuitos y los valores de parámetros, pero no varían en cuanto a las operaciones lógicas básicas. Es decir, una puerta AND CMOS puede realizar la misma operación lógica que una puerta AND TTL. Y eso también se aplica para todas las operaciones lógicas básicas restantes. Si hablamos ya de diferencias entre la CMOS y la TTL, pues ahí son características de funcionamiento. Entonces, la velocidad de conmutación, entonces, nuevamente el retardo de propagación, la disipación de potencia, la inmunidad al ruido y otros parámetros. Características de esta familia, pues se utilizan, como vimos en los ejemplos anteriores, MOSFETs de canal P y N como los elementos principales del circuito. Esta es una familia un poco más reciente, es decir, surgió después de la familia CMOS y ya directamente pues está desplazando este tipo de tecnologías TTL por sus mejoras y sus ventajas pues frente a este tipo de tecnología. Es decir, ya se ha ido desplazando el uso de la familia TTL con respecto a la familia CMOS. Si hablamos de una familia lógica, pues directamente se habla de subfamilias o series, es decir, hay más familias que engloban toda la familia lógica TTL. Entonces, en el estándar TTL se tiene inicialmente algo conocido como el número de identificación. Entonces, comienza con el prefijo número 74. Hay otras letras que identifican esas series y ya son propiamente las características que se han ido agregando durante el tiempo. Entonces, la primera, la más estándar, es la 74. Si ustedes ven la referencia del integrado 7404, pues es un inversor. Ya se han implementado mejoras, entonces la TTL Shockley, esto nos permite que las compuertas o a nivel de implementación con componentes discretos pues funcionen o tengan una velocidad de propagación mucho más rápida. Las Shockley de bajo consumo de energía, entonces, además de que son un poco más rápidas, implementan algún tipo de configuración en donde pueden consumir bajas cantidades de potencia. El prefijo normalmente está relacionado con estas letras y la característica. El 74S es una TTL Shockley. 74LS, una Shockley pero de bajo consumo de energía. Esta es una de las más comunes o una de las que más se utilizan. 74LS04, un inversor. Y ya, pues tenemos otras tecnologías un poco más avanzadas, entonces como la Shockley avanzado, directamente una mejora de la TTL Shockley, entonces con puertas que directamente ya tienen velocidad un poco más rápida y la Shockley avanzado de bajo consumo de energía. Entonces mejora de esta de acá, de la 74LS. Este prefijo es el que normalmente uno se encuentra en la parte superior o bueno, en el encapsulado del circuito integrado. La familia lógica TTL, como se había dicho, pues trabaja en estas dos zonas, tanto en la zona de saturación como en la zona de corte. En esas dos zonas tenemos unas características bien importantes. Cuando estamos trabajando en saturación con un transistor de tipo BJT, como el que se observa en pantalla, en saturación lo que vamos a tener es una corriente directamente, pero el voltaje colector emisor es prácticamente 0 voltios. Es decir, esto se comporta como un interruptor cerrado. Y la otra zona de operación es la de corte. Entonces, en la de corte tenemos la situación implícita de que la corriente de colector es cero y el voltaje colector emisor es igual al voltaje de alimentación. Entonces, este ya se comporta como un circuito abierto. Estas son las dos zonas de trabajo cuando trabajamos con circuitos digitales o a nivel de implementación. Mm, la familia lógica TTL pues tiene unas características. Entonces, no se puede trabajar por encima de un voltaje máximo porque se puede afectar el funcionamiento del circuito integrado. Y pues de igual manera, si se trabaja por debajo de un voltaje mínimo, el circuito integrado no funcionaría adecuadamente. Por ejemplo, con una señal de entrada a nivel bajo,
es decir, 0. La compuerta pues normalmente puede entregar corriente en el orden casi de 10 miliamperios, es decir, es una corriente bastante pequeña que maneja ese dispositivo. No manejan corrientes grandes, sino manejan corrientes pequeñas. Por eso de ahí nace la necesidad de que si vamos a manejar otro elemento que no trabaja bajo estos estándares, que ya los vamos a ver, necesariamente hay que trabajar o implementar un circuito de acondicionamiento. Si tenemos un circuito integrado TTL y una de sus entradas pues no está conectada, entonces esa señal va a considerarse o va a trabajar como si en la entrada tuviéramos una señal de entrada en nivel alto. ¿Cuándo ocurre la carga mayor o cuándo la compuerta tiene que soportar una carga mayor? Cuando las señales de entrada se ponen a nivel bajo. Entonces, en esos momentos o en esos instantes es cuando los transistores de salida, bueno, el transistor de salida tiene que soportar una mayor corriente. Esos transistores están diseñados para soportar casi una décima parte de un amperio, es decir, 100 miliamperios. ¿Qué implicación tiene solamente soportar 100 miliamperios? Tiene una consecuencia y es en cuanto a cuántas entradas yo puedo utilizar o digámoslo así, utilizar o conectar a nivel de la compuerta. Es decir, algo que se conoce como el factor de cargabilidad de la entrada. ¿Cuántas compuertas o cuántos elementos se pueden conectar a la entrada de la compuerta? Ejemplo, puede ser un valor de 10, es decir, yo solamente puedo conectar 10 elementos o bueno, 10 entradas a la entrada de la compuerta que se conoce como compuerta de manejo. Esta es la misma tabla que habíamos visto anteriormente. Y en cuanto a los niveles lógicos TTL, estos son los niveles lógicos que se manejan. Entonces tenemos una entrada y una salida. Definidos. Los de entrada, de 0 voltios a 0.8 voltios, es un 0 lógico bajo. Normalmente se representa con esta sigla, V sub I L, voltaje de entrada bajo. Entre 0.8 voltios a 2.0 voltios es un nivel lógico que no se encuentra claro, es decir, indefinido. Y ya un nivel lógico entre 2.0 voltios a 5.0 voltios es lo que consideramos un 1 lógico alto, o sea, un B sub I H. A la salida pues ocurre algo similar, es decir, en el intervalo desde 0 a 0.4 voltios tenemos un 0 lógico bajo o un B sub 0 L. Entre 0.4 y 2.4 algo que no está permitido, un voltaje que no, pues no está en un estado indefinido. Y desde 2.4 voltios a 5.0 un B sub 0H que se encuentra en 1 lógico. Cuando hablamos de la familia lógica hacemos, entonces ocurre exactamente lo mismo. Entonces tenemos el prefijo y cada una de estas letras nos dan una información. Entonces, si nos aparece el prefijo 74C, por ejemplo, entonces compuerta de metal compatible con las terminales de TTL. Es decir, una compuerta que tenga este prefijo, pues directamente la puedo conectar con una compuerta de tipo TTL. Eso es lo que hace referencia en cuanto a la compatibilidad. Si no tiene esa referencia, o bueno, si no aparece el identificador 74 como en esta, pues solamente es una hacemos de compuerta pues, de metal. Ya directamente pues se han ido implementando mejoras. Entonces 74HC, que es como la más común. Entonces HC hace referencia a que ya es de alta velocidad, además de que es compatible con las terminales TTL. 74HCT, entonces de alta velocidad, compatible con las terminales y eléctricamente compatible con la familia TTL. O sea, son mejoras que se van agregando. Pero pues si ya tenemos, por ejemplo, esta referencia 74HC, es una hacemos con desempeño, diseño avanzado, pero no es compatible con las terminales, ni es eléctricamente compatible con la familia TTL. Es decir, dos compuertas
tanto TTL como una 74HC no las podríamos interconectar. Y lo mismo esta, la 74HCT. CMOS con desempeño avanzado, entonces no es compatible con las terminales de TTL, pero es eléctricamente compatible con los niveles lógicos que se manejan en el estándar TTL. La más utilizada o las que más se utilizan son estas dos, 74HC y 74HCT. Características de las CMOS, entonces operan con una velocidad mucho mayor, o sea, es decir, las velocidades de conmutación de las CMOS pues han mejorado muchísimo, son mucho mejores que las TTL y tienen la característica de que trabajan con una baja disipación de potencia. Además de que pues hay otros factores pues que deseables en este tipo de tecnologías que han mantenido este tipo de elementos a medida que esa tecnología avanza. Todos estos elementos son muy sensibles a parámetros también como la frecuencia. Entonces directamente hay que tener en cuenta ese tipo de parámetros o ese tipo de elementos a nivel de los circuitos. En cuanto a la polarización, entonces alimentación y tierra, pues también hay que realizar una alimentación de corriente en directa y una alimentación a tierra, al igual que en las compuertas TTL. En, en la identificación, en cuanto a planos eléctricos, pues se reconoce como VSC para los circuitos TTL y BDD para los circuitos CMOS. Propiamente esto viene ya de la característica que se utiliza o de las etiquetas que se manejan en el análisis de este tipo de circuitos que son para ambas muy comunes, ¿no? ¿Qué pasa si en este circuito integrado no se conecta el voltaje de alimentación o tierra? Entonces puede ser que estas compuertas no respondan de forma apropiada a las entradas lógicas y pues esas compuertas no van a producir los niveles lógicos de salida esperados. Ejemplo, entonces nuevamente observando el caso de para los niveles lógicos para los dispositivos TTL, este es el rango de funcionamiento que ya lo habíamos visto. El rango de funcionamiento para los de tipo CMOS. De 0 a 1.5 voltios, es decir, un poco más arriba que lo que consideramos TTL, es un cero lógico. De 3.5 voltios a 1.5 voltios es indeterminado y desde 3.5 voltios a 5.0 voltios es un 1 lógico. Es decir, los intervalos en cuanto a los niveles lógicos cambian. Por eso es que el fabricante nos muestra si es directamente compatible con los niveles eléctricos que manejan esos niveles de voltaje. Algo bien importante es que en estas zonas que se consideran indeterminadas, pues no se sabe exactamente cómo responderá el circuito TTL. Entonces, en algunos valores, pues responderán exactamente igual como lo haría en un estado de cero lógico y llegando casi, por ejemplo, acá 3.5 voltios, responderían casi como si fuera un 1 lógico. De todas maneras, hay que tener en cuenta que en esas zonas indeterminadas, pues no hay una certeza o propiamente un funcionamiento que se considera adecuado. Propiamente, estos valores son los que se consideran o un cero lógico, acá, o bien un 1 lógico. ¿Qué pasa cuando una de las entradas de un circuito integrado se deja desconectar? Ya depende propiamente del tipo de tecnología. Es decir, si tenemos un chip de la familia TTL, esa entrada se va a comportar como un 1 lógico. Es decir, como si le hubiéramos aplicado un nivel lógico alto. Eso nos va a afectar en cuanto al desempeño del circuito, porque puede ser un valor que nosotros no esperamos que tenga un nivel lógico en alto. Es necesario
o bien corregir el error, o bien mm, revisar si hay algún tipo de inconveniente. En cuanto a esas compuertas TTL, pues ese nivel que se considera alto es pequeñito, pues puede variar casi entre 1.4 y 1.8 voltios. Pues necesariamente habría que tomar la medida de voltaje en el pin que se encuentra como puerta flotante, que se conoce, ese es el término que se conoce para la entrada desconectada. La misma situación, pero para una compuerta CMOS es un inconveniente un poquito grande porque en ese circuito integrado de la familia CMOS podríamos tener problemas de sobrecalentamiento y hasta daños. Entonces, en el caso de una CMOS, tanto entradas, todas las entradas de ese circuito deben conectarse bien sea a un nivel alto o a un nivel bajo. Es decir, estas compuertas, recuérdenlo, a nivel de CMOS tienen una desventaja con respecto a las BJT y es que son un poco más sensibles a la a la electricidad electrostática. Es decir, son muy sensibles y eso directamente nos afecta en cuanto al desempeño en este tipo de aplicaciones. Necesariamente se debe conectar o asegurar una conexión a un nivel alto o bajo. Retomando parte de la guía número 2, pues aquí aparece lo que son los planos lógicos en cuanto a los diagramas de conexiones de circuitos lógicos. Es decir, esta ya es la configuración interna de lo que veríamos a nivel de diferentes compuertas con diferentes familias. Lo tenemos una 7404 TTL y una 4049 CMOS. Entonces, internamente hay compuertas de tipo NOT. Hay en esta compuerta 6 compuertas NOT de 2 entradas y estos 2 pines de alimentación. Mientras que en esta compuerta de tipo CMOS tenemos la misma característica aunque con otros pines. Estos pines que dicen NC pues hacen referencia a que son pines que no se utilizan o que no se conectan. Solamente se conectan los que están referenciados como entrada-salida, entrada-salida. Otros ejemplos a nivel de diagrama interno, esto nos lo muestra la hoja de datos, pues son diferentes familias. La 7402, la 4001 con puertas de tipo NOR y la 7400 o 4011, todas con puertas de tipo NAND. Entonces, estos son los esquemas eléctricos a nivel de la configuración, como están distribuidas cada una de las compuertas o de los elementos. Un ejemplo de interconexión pues vendría a ser este circuito con compuertas NAND, entonces utilizando solamente un integrado. Ya propiamente lo habíamos visto en la guía de laboratorio número 2. ¿Cómo haríamos para realizar la implementación de este circuito? Utilizamos las dos primeras entradas, la A y la B, de una primera compuerta. Y utilizamos las entradas C y la D para una segunda compuerta. Como vamos a hacer la NAND entre esas dos salidas, pues necesitamos llevar esas salidas a otra NAND, que puede ser esta de acá. Entonces se realiza esta interconexión y, por ejemplo, de 3 a 9. La salida final corresponde acá a X o al pin 10 y esa es la compuerta que estamos utilizando, la 4011, por ejemplo. La alimentación o la fuente de alimentación, 14 viene a más 5 voltios y 7 viene al pin de tierra. Acá otro tipo de circuitos, o bueno, propiamente, este ya es un diagrama de conexión, pero esto es a nivel de esquemático. Este ustedes ya lo conocen. Y este es un diagrama de conexión, pero a nivel de circuito integrado. Entonces, son diferentes propuestas o diferentes representaciones que se pueden realizar con este tipo de elementos.
Ejemplo, bueno, aquí nos está mostrando a nivel del esquemático y el literal nos muestra qué compuerta necesitamos para implementar este tipo de elementos, ¿no? Entonces, los que dicen Z1 deben ser 6, bueno, una compuerta de tipo 74HC04. Y para implementar estas compuertas NAND, pues necesitaremos la 74HC00, suponiendo que vamos a trabajar con una familia lógica de tipo CMOS. A nivel de los sistemas digitales, pues también nosotros podemos hacer identificación de fallas, es decir, qué puede estar afectando el funcionamiento de un circuito. Por ejemplo, hay diferentes pasos para hacer ese diagnóstico de fallas. La primera parte es detectar qué tipo de falla es decir, observar la operación del circuito y compararla con una operación correcta esperada. Ejemplo, revisar cómo se comporta el circuito dadas una serie de entradas, verificar los voltajes de salida. Una vez se ha hecho esa parte, detección de fallas, pero aunque no logremos entender exactamente de dónde proviene la falla, hay que hacer una etapa de aislar las fallas. Entonces, puede ser con el circuito polarizado, directamente realizar mediciones de voltaje en los pines de entrada o en los pines de salida. O puede ser ya directamente con el circuito sin polarizar, es decir, medición de continuidad a nivel de detectar si hay algún error en la interconexión, que muchas veces ocurre. Una vez se haya encontrado la falla, pues se hace la corrección. Ejemplo, si el circuito integrado era el que está dañado, pues se reemplaza, o hay una interconexión mal hecha, se modifica la interconexión, o hay un cortocircuito que se está generando entre dos puntos, es decir, hacer una acción correctiva. Algo bien importante es que a nivel de los circuitos digitales hay un elemento que nos permite identificar prácticamente qué tipo, digámoslo así, en cuanto a fallas, nos permite hacer una prueba o un test. Ese equipo se conoce como una sonda lógica. Entonces la sonda lógica nos permite identificar, bueno, a nivel de, de este tipo de elementos, los estados lógicos de funcionamiento. La sonda lógica es un circuito caracterizado porque tiene tres visualizadores. Un visualizador o un LED rojo, uno verde y uno amarillo. Este instrumento pues nos permite determinar el nivel lógico, es decir, vamos a determinar el nivel lógico, pero en diferentes puntos de un circuito. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, indicar qué pasa con un estado lógico alto o un estado bajo. Entonces, este elemento consta de una punta metálica que se tiene que poner en contacto con el punto del circuito digital, donde queremos conocer el nivel lógico. Como el nivel lógico se indica mediante LEDs de distinto color, pues el rojo normalmente nos indica que estamos trabajando para un nivel o tenemos un nivel alto y el verde para el bajo. Ya hay otros modelos que no solamente tienen indicación con LED, sino pueden trabajar con algún tipo de tono acústico. Entonces, cada uno propiamente diferenciado para cada nivel. Ejemplo, entonces aquí en esta tabla nos muestra qué pasa a nivel de la verificación de la condición lógica. Entonces, si solamente está encendido el LED verde, tenemos una condición lógica en bajo. Si solamente está encendido el rojo, en alto. Y si solamente está el amarillo, perdón, si los tres están apagados, tenemos una condición de indeterminada. Pero si tenemos el amarillo titilando, entonces pues es que se está realizando algún tipo de prueba.
Si llega a aparecer este estado todos apagados, entonces tenemos una condición abierta o bien flotante. Entonces es una de las maneras para monitorear la actividad en cuanto a los niveles lógicos en cada una de las terminales, pues, del circuito integrado, o bien puede ser en un punto accesible. Cuando hablamos de parámetros en cuanto a hojas de datos, entonces tenemos los siguientes parámetros. A nivel de los niveles de voltaje, tenemos los niveles de voltaje máximos y mínimos, ¿sí? Cada uno de ellos está relacionado tanto para la entrada como para la salida. Tanto entrada, salida. Entonces tenemos el voltaje de entrada máximo, que sencillamente implica que es un voltaje máximo que en la entrada va a garantizar reconocer como un estado bajo. Recuerden que es en bajo. Un voltaje de salida en bajo máximo, entonces este voltaje de salida máximo en bajo, pues se produce en ese estado siempre y cuando no se exceda un valor también conocido como corriente de salida en bajo máximo, que todo es especificado por el fabricante. Y también tenemos un voltaje de entrada alto mínimo, entonces es el voltaje mínimo que nos garantiza reconocer una entrada como estado alto. De igual manera tenemos el voltaje de salida en alto mínimo, entonces el estado mínimo que una salida en estado alto garantiza producir, pero siempre y cuando también no exceda una corriente de salida máxima en alto. Eso también nos lo especifica el fabricante. A nivel de otros parámetros, entonces tenemos unas corrientes, propiamente una corriente de entrada en bajo máxima. Entonces, la corriente máxima que una entrada puede requerir en el estado bajo. Recuerden que es en estado bajo. La corriente de salida en bajo máxima. Entonces, la corriente máxima que una salida puede proporcionar en estado bajo mientras mantiene su voltaje menor o igual a este voltaje bajo máximo de salida máxima. La corriente de entrada en alto máxima, entonces, ¿cuál es la corriente máxima que la entrada puede requerir cuando tiene un nivel alto? Y la corriente de salida en alto máxima, es decir, la corriente máxima que una salida puede proporcionar en estado alto, mientras pues mantiene ese voltaje mayor o igual al voltaje de salida en alto mínimo. Relacionando eso con los niveles lógicos un poquito mejor. Entonces, aquí tenemos los niveles lógicos que se han visto para el estándar TTL. Un voltaje de entrada en bajo máximo pues correspondería a este 0.8 voltios y un voltaje de entrada mínimo corresponderá a 2.0 voltios. Es decir, aquí está el rango de los voltajes de entrada bajo y de los voltajes de entrada mínimos. Mientras que tendríamos un voltaje en bajo máximo de 0.4 voltios y un voltaje de salida en alto mínimo de 2.4 voltios. Es decir, todo este es el rango, el espectro de lo que son los voltajes de salida en alto y los voltajes de salida en bajo. Si ya hablamos propiamente del ruido en circuitos digitales, entonces, ¿qué nos produce esas señales de ruido en los niveles lógicos, en las señales digitales? Entonces, todo tipo de ruido eléctrico, entonces propiamente por elementos que contengan algún tipo de bobinas, puede ser relés, motores, luces fluorescentes, hasta por la propia alimentación pues se tiene un efecto agregado de ruido o ya propiamente por el acoplo entre las pistas cercanas. ¿Qué pasa con ese ruido? Pues ese ruido me va a afectar en el sentido de que se va a distorsionar la forma de onda de la señal digital. Es como si esa forma de onda de ruido se agregara prácticamente al componente o a la forma de onda y me distorsionara o me cambiara parcialmente la señal que estamos utilizando. Obviamente siempre y cuando la amplitud de este tipo de señales sea un poco ya más grande o igual que las que estamos trabajando a nivel de los estándares de tipo lógico.
Entonces, si ya es muy grande, ese tipo de la magnitud del ruido, pues se van a producir fallos en la información digital. Pero pues como se comentaba, si el ruido es un poco más pequeño que lo que se está trabajando, entonces de cierta manera no va a afectar el desempeño del circuito digital siempre y cuando se encuentre en algo conocido como el margen de ruido. Entonces, este margen de ruido lo que me indica es que ese porcentaje en cuanto a amplitud de esa señal no me va a afectar el funcionamiento correcto del circuito. Otra ventaja, y es que como se están trabajando con sistemas digitales, son un poco más inmunes con respecto al ruido eléctrico. Es decir, aquí no tenemos amplificación o efectos acumulados cuando tenemos, digamos así, cuando una señal eléctrica tiene que pasar a otro bloque en específico. ¿Qué es el margen de ruido en circuitos digitales? Entonces, es un parámetro de inmunidad al ruido, es decir, es una diferencia entre niveles lógicos límite del circuito de salida y de los valores del circuito de entrada. Es decir, son valores pequeñitos de voltaje que me aseguran que si la amplitud de la señal de ruido se encuentra dentro de ese rango, no nos va a afectar el desempeño del circuito. Básicamente, el máximo voltaje del ruido que puede ser adicionado a una señal de entrada de un circuito digital, de modo pues que no haya algún cambio indeseable en la salida del circuito. Por ejemplo, para los niveles lógicos TTL, el margen de ruido continuo se define como el voltaje V sub 0H mínimo, es decir, este 2.4, menos el voltaje de entrada mínimo 2.0 voltios, es decir, nos daría un valor de 0.4 voltios. Y el margen de ruido, pero para nivel bajo, es el voltaje de entrada máximo 0.8 voltios menos el voltaje en bajo de salida máximo, que también es muy coincidente y nos daría un valor de 0.4 voltios. Es decir, 400 milivoltios viene a ser el margen de ruido para este tipo de estándar lógico. Listo. Ya propiamente hablando de lo que son los parámetros que nos solicita la guía, entonces ya tenemos algo conocido como los tiempos de transición o los retardos de propagación, que es uno de los parámetros más importantes a nivel de la compuerta. Entonces, este parámetro del tiempo de transición o tiempo de retardo de propagación limita la frecuencia o la velocidad de conmutación a la que el circuito digital puede operar. Entonces, cuando se aplican a los circuitos lógicos, ahí aplica algo conocido como la baja velocidad y alta velocidad, pues hace referencia al retardo de propagación. ¿Qué es lo que se espera? Cuanto menor sea el tiempo de propagación, mayor será la velocidad del circuito, es decir, va a responder más rápido. Y pues mayor va a ser la frecuencia a la que puede operar. Si hablamos de tiempo de retardo de propagación, pues vamos a ver que se conoce también como un intervalo de tiempo entre la aplicación de un pulso de entrada y la aparición de ese impulso, pero la de la salida resultante. Ya propiamente pues existen dos medidas diferentes para modelizar el tiempo de retardo de propagación que se asocia con una compuerta lógica, es decir, de diferentes maneras. Ejemplo, entonces, el caso ideal de conmutación es una forma con esta onda, es decir, de un nivel lógico a un nivel alto. Pero en realidad, recordando los transitorios de una señal, los tiempos de transición ocurren de esta manera, es decir, no es un cambio abrupto, sino necesariamente hay que esperar un tiempo TR, que se conoce como el tiempo de subida, hasta que se establezca acá, bueno, hasta que se establezca en este nivel que consideramos alto. Prácticamente eso se da en este punto cuando ya tenemos o hemos llegado al voltaje de entrada alto mínimo. Y de igual manera, para cambiar de alto a bajo, pues tenemos un tiempo de transición que es el tiempo de caída o el TF. Son tiempos por lo general bastante pequeños, casi en el orden, debe ser casi en el orden de los nanosegundos. Si nosotros modelamos los tiempos
de transición en cuanto a las compuertas, lo podemos modelizar de acuerdo a este tipo de esquema, un poco más lineal. Recuerden que esto tiene una parte agregada y es que en esta zona de acá y en esta zona de acá que tenemos un transitorio, podemos tener un comportamiento no lineal. Es decir, la zona que tendríamos que tener en cuenta para el intervalo de medición del tiempo de transición es el TR, es decir, esta zona, o bien modelizada, es decir, casi como una línea, es esta de acá. Lo mismo para el TF. Solamente tomamos en consideración esta zona, pues que casi se da entre el 10% de la señal y el 90%, perdón, el 10% de la amplitud de voltaje de la señal y el 90% de la amplitud de señal de voltaje. Ahora, pues tenemos dos tiempos de acuerdo a esa explicación. Tenemos un tiempo llamado TPHL y un tiempo llamado TPLH. Es decir, nosotros vamos a enfrentar la señal de entrada, el voltaje de entrada, y acá tenemos el voltaje de salida. Entonces es como si ustedes nos ubicáramos casi en el 50% de la amplitud de la señal y marcáramos un primer tiempo o un primer instante de tiempo, cuando la señal de entrada alcanzó este valor. Ahora tenemos que ir a mirar el voltaje de salida. Entonces el voltaje de salida de igual manera, ejemplo, si esta señal cambió de bajo a alto, pues esta tendrá que hacerlo de alto a bajo. En la señal, en el voltaje de salida, pues tenemos otro cambio, que también lo vamos a tomar en el 50%. Este valor, este intervalo de tiempo que se observa acá, se conoce como el tiempo entre el cambio de entrada y el correspondiente cambio en la salida. Es decir, cuando la salida cambia de alto a bajo. Ese es el TPHL. Y tenemos el otro modelo de tiempo que es el TPLH. Es decir, la entrada ahora está cambiando de alto a bajo y la salida está cambiando de bajo a alto. De igual manera, nos ubicamos en el instante de tiempo en que la señal de entrada cambió, o digámoslo así, la amplitud de esa señal es del 50%, y hacemos exactamente lo mismo para la señal de salida. Nos ubicamos en el 50% de la amplitud durante ese cambio, ¿no? Solamente tomando en cuenta la región o la zona lineal que está casi entre el 10 y el 90%. Ese intervalo de tiempo es el TPLH, es decir, el tiempo o el cambio de la entrada y el correspondiente cambio a la salida cuando la salida cambia de bajo a alto. Esos son los dos tiempos o retardos de propagación. Si ya hablamos del TP, que es el promedio final o el tiempo final, el que nos interesa, pues es el promedio entre el TPHL y el TPLH, ¿sí? Ese retardo de propagación, pues, como se comentaba, es el que nos va a inferir qué tan buena es la velocidad de conmutación del dispositivo lógico, qué frecuencia de operación puede tener y qué tan rápido es. Ese retardo nos limita la frecuencia a la que puede trabajar el dispositivo. Entonces, como se comentaba, entre mayor sea ese retardo de propagación, pues menor es la frecuencia máxima. Y entre menor es el retardo de propagación, mayor es la frecuencia máxima de operación. Finalmente, otro parámetro que se tiene a nivel de las compuertas lógicas es algo llamado el factor de carga de salida. Entonces, ese factor de cargabilidad implica el número de compuertas de carga que yo puedo conectar a la salida de una compuerta lógica. Pero ese número no es un número grande, es un número que está determinado de acuerdo a las características físicas de esta compuerta. Necesariamente el número de compuertas que yo puedo conectar a la salida de esa compuerta de manejo depende de que los niveles lógicos de voltaje se mantengan dentro de los rangos o dentro de los niveles conocidos. Es decir, que los niveles lógicos no se me degraden. Yo puedo conectar una serie de compuertas lógicas a la salida de esa compuerta de manejo.
Esa es la condición. Sin degradar los niveles lógicos de voltaje, yo puedo conectar un número de compuertas lógicas. Si se degrada el número, el nivel lógico de voltaje, estamos superando ese factor de cargabilidad, es decir, alcanzamos un valor límite. Entonces tenemos dos tipos de fan out, de fan o factor de carga de salida, el fan in y el fan out. El fan in hace referencia al número máximo de entradas que se pueden conectar directamente a la entrada de una compuerta. Pero el más importante es el de salida, el fan out. Entonces ese ya es el número máximo de entradas que una salida puede polarizar o puede excitar, permaneciendo dentro de los valores garantizados. Ese fan out siempre va a depender de los parámetros como la corriente que le puede entregar la salida y de la corriente que absorben las entradas. Es decir, la salida se puede comportar como una fuente de corriente y las cargas como sumideros de corriente. O puede ocurrir la situación inversa. En cuanto al nivel lógico de voltaje, entonces si es un nivel bajo o un nivel alto. Por ejemplo, imagínense ustedes, tenemos esta compuerta de manejo, ella tiene que entregar una corriente. Esa corriente se tiene que distribuir entre esta compuerta, esta compuerta, esta compuerta y el sucesivo número de compuertas. Entonces aquí se debe cumplir una condición. La corriente de salida, bueno, o la sumatoria de las corrientes de entrada en bajo máxima, la sumatoria tiene que ser menor o igual a la corriente de salida máxima en bajo. Y en alto, esto es para la condición en bajo. Y en alto, la corriente de entrada en alto máxima, la sumatoria de estas corrientes, también tiene que ser menor o igual a la corriente de salida, pero en alto. Entonces, tanto en bajo como en alto. Tenemos dos tipos de fan out. Entonces, tenemos un fan out bajo, es decir, cuando el nivel lógico acá es bajo. Entonces, cuando es bajo, esa compuerta se comporta como un drenaje. Y estas se comportan como fuentes de corriente, es decir, cada una de ellas aporta una corriente aquí al circuito. Para el caso particular, entonces, directamente, el fan out bajo está dado como la corriente de salida en bajo máxima sobre la corriente de entrada en bajo máxima, asumiendo que todas estas compuertas tienen la misma, o digamos así, los mismos parámetros o las mismas condiciones. Son casi exactamente igual, pero habría que revisar la hoja de datos para analizar esas magnitudes. El fan out alto. Entonces, cuando acá tenemos una corriente de salida pero en alto, a un nivel lógico alto de voltaje, esto se me comporta como una fuente de corriente y entrega o debe entregar corrientes a cada una de las compuertas de manejo. Es decir, cada una de estas corrientes pues se me distribuye. Entonces, para el fan out en alto, tenemos esta relación. Es consistente o es igual a la corriente de salida en alto máxima sobre la corriente de entrada en alto máxima. Y se distribuye por todas las compuertas. Veamos un ejemplo para verlo más claro. Entonces, a nivel de una hoja de especificaciones de datos TTL, se tienen estas especificaciones. Corriente de salida en alto máxima de menos 400 microamperios, corriente de entrada en alto máxima de 40 micros, corriente de salida en bajo máxima de 16 miliamperios, corriente de entrada en bajo máxima de menos 1.6 miliamperios. Si hallamos el fan out alto, que es la corriente de salida en alto máxima sobre la corriente de entrada en alto máxima, tenemos un valor de 400 sobre 40, que es un valor absoluto. Nos da un número de 10. Es decir, podemos conectar en total 10 compuertas. Y tenemos un fan out bajo. Entonces este fan out bajo es corriente en bajo de salida máxima sobre la corriente de entrada en bajo máximo. Por ejemplo, acá pues nos da los 16, este valor, miliamperios sobre menos 1.6 miliamperios. Pues también nos va un valor de 10.
Acá es coincidente el valor, es decir, nos da un valor entero de 10. Ese valor de 10 es el número de compuertas totales que yo puedo conectar directamente a la salida de las compuertas o de la compuerta de manejo, un total de 10. Pero si aquí, por ejemplo, nos dieron un valor de 10 y aquí un valor de 5, tenemos que escoger el valor mínimo del fanout, es decir, el número más pequeñito. En caso de que aquí, por ejemplo, nos diera 5, pues tendríamos que escoger ese valor de 5 y no de 10, el más pequeño.